Global TV y TVmática presentan. A conversar brevemente, hoy un poquito adelantado, el país está todo trastornado. Esto está, diríamos, como que patas arriba. Bueno, ha habido una confusión en el país todo en estos últimos momentos por cuanto los sectores democráticos están anunciando si hay una marcha, si hay un trancón, un plantón. No sé cómo es la cosa, la gente está confundida. Lo cierto es que hay tal disposición y poco control de liderazgo suficientemente contundente como para que todo esté manejado así, que la gente simplemente actúa libérrimamente y entonces vemos como en los barrios, en las urbanizaciones, en las calles, avenidas, los vecinos bajan y obstruyen la vía y es una manera de protestar, de reclamar las cosas que están pasando. Es un mensaje clarito para la gente del régimen y deberían entenderlo así. La contundencia es cada vez más importante, cada vez más contundente, más fuerte. Bueno, así es que ya tenemos en el caso de Maracaibo, pues, muy difícil movilizarse, por eso estamos anticipando un poquito este comentario en el día de hoy. Ayer se celebró el 5 de julio, estamos acostumbrados, bueno, a unos protocolos de desfile. En efecto, finalmente, después de un poco de ir y venir, hubo un desfile. Allí se presentó las cosas que el gobierno quiere mostrar desde el punto de vista del apresto militar, etc. Esas cosas yo no tengo cómo evaluarlas porque desde hace tiempo los militares han venido involucrándose cada vez más en actividades no militares, de ejercicios de la burocracia del Ejecutivo Nacional, ventas de verduras o negocios, administración de cementeras, de fábricas de café, en fin, un espectro muy amplio no militar, de manera que las condecoraciones seguramente están relacionadas con cuántas toneladas de cemento vendieron o cuántas casas construyeron. No sé si ese es el caso. Realmente hay mucha opacidad en este sentido. Bueno, porque el país tiene esa característica, cada vez es como más celoso el gobierno en que se conozca algo que es público, que debería estar al alcance del ciudadano, saber cuánto gana el gobernador, cuánto gana el alcalde o alcaldesa, cuánto ganan nuestros diputados, cómo funciona eso, cuáles son las leyes, cuáles son los mecanismos mediante los cuales se ejecutan los presupuestos. Esto es un asunto que no tiene que ser secreto, confidencial, porque no se trata de los particulares negocios de esos funcionarios. Son los recursos de la gente, del pueblo, son suyos. Usted tiene derecho a saber. Eso debería ser sumamente transparente, pero cada vez pareciera que hay muchas cosas que ocultar y se niega el acceso a esa información. Que vaya un periodista a una oficina pública a preguntar, mire, ¿cuánto gana este ministro? Se lo llevan preso, porque es sospechoso de cualquier cosa, viene de parte del imperio, en fin, hay tantos asuntos que son irracionales. Bueno, ayer en el contexto hubo en la mañana un acto poco extraño. El vicepresidente se presentó con un grupo e hizo un acto para celebrar a su modo el 5 de julio en la sede del Parlamento. Me imagino que si hubiese habido una coordinación, no creo que las autoridades, la directiva actual del Parlamento, se hubiese negado a que el Ejecutivo estuviese presente para hacer ese acto. El Parlamento, por su parte, se aprestaba a realizar la sesión solemne con Inés Quintero como oradora. Es una muy reconocida intelectual venezolana. Pero el ambiente se fue llenando de una atmósfera muy extraña por cuanto activistas del gobierno estuvieron apareciendo en una actitud agresiva y en efecto la amenaza se consumó.
y hubo un asalto al Parlamento y los cordones de la Guardia Nacional que estaban allí, que son autoridades destacadas para proteger, para preservar un poder que es muy importante, el más importante, tan importante como el Ejecutivo, porque allí se originan las leyes, ahí está el control de la operación del Ejecutivo, de allí nacen el resto de los poderes, allí se designa el poder electoral, el poder judicial, todas estas cosas están allí. El Parlamento es un centro muy importante acerca del cual gravitan los asuntos políticos y sociales del país en conjunto con el Ejecutivo Nacional. Bueno, así, allí están las gráficas expresadas en videos, en fotografías, que muestran lo que pasó. Es ciertamente una vergüenza. Nosotros en el mundo somos un manchón. Estamos como que ante la gente como unos verdaderos atrasados. Ese acto de ayer es una demostración de barbarie, porque al final, bueno, sin duda fue un grupo, lo que llaman colectivos, o como los quieran denominar, del partido de gobierno, que allí se presentaron en esa actitud, donde hubo heridos, casi muertos, casi asesinan al diputado de Gracia, casi le produce una desgracia. Pero, ¿en qué medida esto ayuda al gobierno? Si la idea era ayudar al gobierno, o es que detrás de todo esto hay un propósito subyacente para hacerle daño al ya debilitado, muy maltrecho gobierno del presidente Maduro. ¿Qué hay detrás de todo eso? Porque no se puede entender quien tenga 4 dedos de frente que a alguien se le ocurra organizar un asalto salvaje a una institución tan importante para el Estado como es el Parlamento, con heridos, casi asesinan, rompieron la estructura, ventanas, puertas, asaltaron las personas, narran como unas mujeres que allí estaban parlamentarias o visitantes, trabajadores del Parlamento, se ocultaron en uno de los baños, la sala sanitaria femenina, y hasta allí llegaron la horda salvaje para sacarlos y robarlos. Los maltrataron, les cayeron a patadas, a mujeres incluso. Es decir, esto es una muy mala demostración de apoyo al gobierno. Yo creo que el gobierno ayer quedó muy mal ante el país, que ya está viendo con preocupación este gobierno que tiene un altísimo rechazo. Pero el mundo, ¿qué opina el mundo? Y allí, verdad que todos tenemos que compartir la pena, la vergüenza, porque, bueno, al final se habla de Venezuela. ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Cuál es el límite? ¿Cómo puede ser posible que a alguien se le ocurra la descabellada actitud de enviar gente a agredir, a asaltar el Parlamento? ¿Cómo se le ocurre que hayan militares y allí se evidencia? El mundo ya lo sabe, ahí están estos sujetos participando y los militares al lado, estoicos, viendo o propiciando, siendo cómplices de esta situación tan grave. Creo que el gobierno ayer sufrió uno de sus peores golpes a su ya deteriorada imagen. No, si no puede ser, los que quieran al presidente Maduro deberían hacer una revisión de fondo. ¿Qué pasó? ¿Quién organizó esto? ¿De qué manera? Eso fue tan atroz que el propio presidente, hasta el presidente del Tribunal Supremo, que es una figura pues, que tiene una imagen bastante empañada, tuvieron que apresurarse a cuestionar lo que ocurría. Cuestionar teóricamente, por supuesto, es un discurso, un mensaje para el mundo, para no aparecer como los articuladores por acción u omisión. ¿Cómo se puede entender que esto ocurra por horas en el centro del poder del país y que el gobierno no actúe? No hay un solo detenido, no hubo una sola acción de contención. Y allí estuvieron horas y horas, los tuvieron incluso retenidos a los invitados, periodistas, todos los que se encontraban en el Parlamento hasta el anochecer. Allí hay un caso muy grave de qué está pasando, que debería reclamarnos un análisis mucho más responsable de todos los venezolanos, los que quieran al presidente Maduro, los que quieran el PSUV pero no quieran a Maduro, los que se sientan chavistas pero están en otra actitud, quien sea, y los que son demócratas que
según todo lo que se evidencia en encuestas, etcétera, son la mayoría del país, pasa del 80%. ¿Y si eso no es importante? ¿Y qué es importante entonces? Si lo que dice la mayoría no puede ser tomado en cuenta, ¿qué va a pasar? ¿Hasta dónde quieren seguir estirando para romper esta liana, esta liguita que está bastante tensa ya? El asunto es sumamente complicado. Yo les invito para que revisen con objetividad. Déjense de esas calenturas, etcétera, y echándole la culpa a otro, y entonces en una ceguera absoluta siguen actuando y siguen animando, animados por el fanatismo, todo cuanto se haga de este lado o del otro. Tenemos que revisar lo que está pasando. Fíjense ustedes, por otra parte, en la oposición, hoy, les decía al principio, la gente no sabe qué va a pasar. Si, bueno, van a una marcha o van a trancar, etcétera, porque Guanipa dijo una cosa, por otro lado, Blanchard dice otra. Aquí, y estaba en una reunión donde los periodistas tenían un pequeño agasajo y decían cosas contrapuestas. Y alguien señaló incluso, es que tienen que responder por lo que pasó, por ejemplo, en la autopista 1, donde hubo asaltos. ¿Y quién va a responder? Eso es una anarquía. Es un tema del Estado, de autoridad, de ausencia de la autoridad del Estado, que es quien nos representa. Es quien está preparada y está autorizada legalmente para usar la fuerza, para preservar la seguridad de los ciudadanos, de las instituciones, de los bienes públicos. Si no puede echarle la culpa a un partido, ni de oposición ni de gobierno. Y claro, en este caso, el del gobierno, pues, porque, y sobre todo ahora, es una bisagra muy soldada, muy unida, y tiene entonces respuestas que dar al respecto. Pero, ¿qué puede hacer el señor Capriles o el señor Rosales o quien sea, porque alguien decidió trancar en la autopista y eso se convirtió en una línea de asalto, etcétera, de pago de peaje? Y está pasando muchísimo de eso, es una muestra de anarquía, y entonces es aprovechar una atmósfera para sacar provecho de esto, para sacar ventaja de esto. Es que la gente está muy mal, y aquí no podemos justificar, bueno, es que está pasando hambre, entonces que lleguen a asaltar, porque allí estamos perdiendo realmente el país. Allí se nos está desvaneciendo la república. Esto hay que recuperarlo cuanto antes. Este país es algo hermoso que amamos, y ese amor tiene que expresarse no solo en el discurso, no solo en poemas, en gaitas. Tiene que haber una actuación más de la gente, que salga del alma y que se convierta en coherencia, en actuación, para evitar que esto siga ocurriendo. Tienen que entender que el país está expresando un rechazo gigantesco a lo que están haciendo, a la manera como han hecho las cosas, pero aún así creo que podrían detenerse y crearse una atmósfera para ir a un diálogo, pero un diálogo serio, no para crear una trampa y entonces reducir la temperatura, el clima de los que están protestando y engañarlos, entonces volver a lo mismo. Tiene que ser realmente un compromiso donde la gente lo que está pidiendo es que se le devuelva su vida expresada en que pueda atender sus temas de salud, que pueda comer, que pueda alimentarse, que pueda atender a sus hijos que se están muriendo de hambre. Vaya a los barrios, pero vaya a cualquier lugar, los supermercados, las farmacias, y vea a la gente pidiendo un poquito. Vea entre la basura, buscando lo que sea y cómo se lo comen allí. Es decir, eso no les duele. Eso no les parece que es sumamente grave. Van a seguir con ese discurso mentiroso, irresponsable. Eso sí es verdadera traición a la patria. Eso es entregar toda nuestra condición, debilitarnos para que otros vengan a pisar nuestro suelo patrio. Eso sí tiene sentido, como está ocurriendo en el caso de Cuba, donde unos desalmados, sinvergüenzas, son capaces de exhibir los símbolos de Cuba en cualquier institución o actividad de los venezolanos, donde han hecho muchísimas cosas para depredar los recursos de Venezuela con la complicidad de algunos venezolanos. Ese es entreguismo, eso es traición verdaderamente a la patria. Eso tenemos que revisarlo, y eso no es un tema de la oposición o de los chavistas, no, es un tema del país. Es que nos tiene que doler a todos, nos afecta a todos. Este país vale la pena salvarlo.
yo creo que estamos a tiempo. Hasta mañana.